Siguiendo con las temáticas de nuestro pabellón del conocimiento, le damos la bienvenida nuevamente a Giancamilo Vergara con su conferencia El futuro del dinero y la economía creativa. ¿Es el blockchain un camino posible? Giancamilo es productor audiovisual, comunicador social y magíster en estética de la Universidad Nacional de Medellín, creador de la empresa Human, Economía Creativa en América Latina. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que hoy ya estamos cerrando unos ciclos importantes de conocimiento en varios frentes y parte de lo que quería, digamos, con este título era ser un poquito sugestivo también a la pregunta ¿qué tanto estamos entendiendo el blockchain e incluso esas famosas criptomonedas que están respaldadas en un protocolo de este tipo? Pero quería, antes que nada, entrar en un proceso de si para hablar del futuro del dinero realmente necesitamos entender muy bien eso que ha venido pasando y sucediendo año a año, milenio a milenio, en todo nuestro ejercicio de crecimiento como seres humanos. Y yo creo que ahí vamos a encontrar parte de las respuestas en las que vamos a ver durante estos próximos 30 minutos, porque parte del ejercicio es, lejos de recitar algo que ustedes podrían consultar en internet y que incluso podrían estar viendo en estos momentos al mismo tiempo que lo estamos hablando aquí, la idea es dejar unas preguntas alrededor de este proceso y entender eso cómo se ancla hoy en todo este ejercicio de transformación que estamos viviendo. Y aquí hay algo muy importante y es que para hablar de futuro realmente necesitamos entender ese pasado. ¿Y ese pasado en clave de qué? Que hay algo muy importante. A todos nos gustan las historias y yo creo que ese es parte del ejercicio de esta presentación y de este ejercicio de diálogo que ojalá pudiéramos expandir en otro punto y entender este tema puntual desde un par de historias que hacen mucho sentido y nos conectan precisamente con esta gran pregunta de hacia dónde están evolucionando nuestros sistemas monetarios y por qué un protocolo como el blockchain viene a respaldar dentro de un ejercicio de tecnología 4.0 que se conecta con toda esta lógica. Y más allá, esto cómo explota y cómo nos lleva a unas posibilidades de darle riendas sueltas a esa creatividad de negocios en los escenarios de economía creativa. Existe una isla en Micronesia que tiene alrededor de unos 12.000 habitantes que se autodenomina históricamente, aquí lo ven, este es el sellito que ellos tienen como tierra y como nación, por así decirlo, y ellos se autodenominan como la tierra de las piedras moneda o de las monedas de piedra. Y es absolutamente real porque allí en su territorio existen precisamente estas monedas que se conocen como piedras RAI, algunas pesan más de 20 hasta 30 toneladas, y que han permitido a una cultura como ellos entender lo que implica el valor monetario de un objeto. ¿Qué sucede con estas monedas? A estas monedas se les atribuye un ejercicio de propiedad, se comercializa con ellas. Ustedes se preguntarán por qué tienen el agujero. El agujero tiene un objetivo y es poderlas mover como si fuera una especie de rueda. Pero lo que ha venido sucediendo incluso con este proceso es que es el ejemplo más claro que permite empezar a trasladarnos el conocimiento de por qué hoy le estamos dando un valor tan grande a un intangible como una moneda digital. Y todo esto viene desde allí, desde esa capacidad, incluso ellos lo hacen hoy todavía, es una cultura que ha venido respetando y conectando estas posibilidades, y lo que hay detrás de esto son una serie de historias sumadas también en este proceso. Aquí viene una complementaria, y es que entre los años 1890 y 1920, estas islas fueron colonia de Alemania. Cuando entra Alemania al territorio, entra en un ejercicio de entender, digamos, de una manera abrupta también a decir, esto hay que organizarlo. No tienen ningún tipo de movilidad jalonada por algún tipo de animal o de algún elemento. Realmente todo el mundo se transporta caminando y había unos caminos que estaban completamente abandonados y parte del ejercicio que empezaron a hacer los alemanes era de tratar de organizar
a estas comunidades. Organizar muy entre comillas porque digamos que ellos ya tenían un orden establecido desde su lógica. Pero ¿qué pasó? Al entender su ejercicio monetario y entender que todo estaba respaldado en la posesión de este tipo de piedras, que incluso no se construyen dentro de la isla, sino que se construyen en una isla y hay que transportar las rocas en barco hasta la otra isla, que eso ya le agrega un ejercicio de no todos pueden tener acceso a la misma, entraron en una posibilidad de decir vamos a desarrollarlos y dijeron listo, si alguien no está copiando esta idea y se conecta con esto, ¿cómo podría yo cobrar una multa? Y la respuesta fue poniéndole una X a la piedra como tal, marcándola, con el objetivo de que si existía una piedra marcada es porque era alguien que no había estado sincronizado con este ejercicio y la buena voluntad de la persona se ligaba a un ejercicio de el borrado de esta marca que empezaba, digamos, a mostrarle a los demás que era alguien que había desobedecido a lo que se estaba pidiendo desde el Estado. Entonces miren que aquí empieza un ejercicio que ha venido siendo importante y que contrasta precisamente con esto que sucedió en 1932, un año en el que podemos declarar que realmente estábamos sumergidos o estaba el mundo, el primer mundo sumergido en un proceso de la Gran Depresión. Es el año en el que esto sucede y particularmente este año Francia le pide a Estados Unidos que convierta una parte importante de las inversiones que tenían ellos en Estados Unidos, que las volviera tangibles en oro, y lo que se hizo fue algo muy similar a lo de la isla, entendiendo que había que marcar estos lingotes y dejarlos como un ejercicio de reserva, porque hasta ese momento de la historia todavía teníamos respaldado el dinero en oro, ¿cierto? Recuerden que en ese momento de la historia siempre hablábamos de el dinero y estábamos hablando incluso de la palabra oro. Eso incluso para Colombia funcionó bastante bien y se entendía como pesos oro y quería decir que eso que tú tenías en la mano estaba respaldado en un porcentaje de un lingote de oro que estaba allí. Esto marcó algo importante y es que miren acá, precisamente el año en el que Francia logra, digamos, entender que eso era una posibilidad, se empezó a generar un ejercicio de especulación y se empieza a hablar de que Francia gana en sus reservas de oro versus lo que pierde Estados Unidos, incluso Estados Unidos teniéndolas en su propio territorio. No eran suyas, eran de Francia, y ahí se empezaba a hablar de un ejercicio de mercado especulativo, entendiendo que incluso para esa época lo que podíamos entender como la bolsa entraba en un proceso de marcar esas diferencias y aquí se veía lo que sucedía en un entorno de ese nivel. Entonces miren que empezamos a entender que todo está basado en algo que veo, pero que incluso empieza a conectarse con una posibilidad y es con esa posibilidad de creer en que eso que puedo ver es aquello que puedo respaldar. De hecho, una anécdota conectada con el tema de las monedas de la isla tiene que ver con que una de esas monedas en algún momento, una moneda que pesaba bastante, cayó a la profundidad del mar y se sigue negociando con esa moneda porque todos saben que esa moneda está en las profundidades del mar, que no se puede sacar, pero que incluso no es necesario tenerla cerca para seguir derramando valor sobre ella y seguir transaccionando con la misma. Entonces miren que ahí empezamos a parecernos bastante precisamente a eso de lo que hoy todavía quizá nos cuesta entender frente a todo este proceso. ¿Qué viene aquí entonces? Miren que empezamos a entender que podríamos casi que darle el mismo valor a cada una de estas instancias. Esta última imagen es un juego en términos de decir, listo, esta moneda puede tener un ejercicio de representación monetaria importante, pero lo que hay detrás de todo esto es precisamente el ejercicio de entender que si las cosas tienen algún valor es porque todos hemos decidido que lo deberían tener. Y miren que ahí empezamos a hacernos conscientes de algo importante y es por qué le damos valor a aquello que le atribuimos un valor. Y eso sincroniza con una instancia importante y es que el dinero en términos de intercambios de unos a otros puede entrar en muchas instancias, pero en ninguno de los casos es algo objetivo, ¿cierto? Tiene un ejercicio de subjetividad muy grande porque depende
de las partes, entregarle un ejercicio de valoración precisamente a todo eso que se está haciendo en ese ejercicio transaccional. Y es una historia colectiva que nos hemos venido contando acerca precisamente del valor que yo le doy a eso que está representado y a eso que tiene que ver con lo que representa un papel, una moneda o quizá otra serie de características que en muchas culturas viene validando. Al fin de cuentas, esto es un ejercicio de contarnos una historia, es una ficción colectiva que nos ha permitido movernos como sociedad y entender las distintas posibilidades que tenemos a la hora de comprar y vender y entrar en un ejercicio transaccional. Si fuéramos a ver un ejercicio de la evolución del dinero, podríamos apelar a una gráfica como estas, en la que incluso, miren que aquí estamos representados en el valor incluso que tenían los animales en algún momento. Muchas sociedades todavía siguen negociando con cabezas de res. Eso es algo que todavía se ve dentro del proceso y no es para nada extraño en muchas culturas. Pero miren que para nosotros quizá todos nacimos entendiendo que podíamos contar y tener la posibilidad de llegar a una moneda, entender un billete. Muchos también nacimos ya con las tarjetas de crédito existentes. Esto a veces nos pareciera que es nuevo, pero tienen casi 35, 40 años de existir. Y lo más normal en el escenario en el que todos estamos inmersos hoy es el escenario del dinero electrónico. En ese sentido, empezamos a atar una serie de posibilidades y unos beneficios que nos entregan los bancos, como el débito automático. Tengo todos los meses que pagar mi cuenta del celular, los servicios públicos, y decido entrar en una instancia de débito automático para no atrasarme en los pagos o no tener que hacer un esfuerzo adicional al proceso. Simplemente tengo un repositorio de unos y ceros, que es básicamente lo que hoy tenemos como nuestra cuenta bancaria, y de allí se empiezan a hacer esa serie de ejercicios transaccionales. El escenario en el que más, digamos, empezamos como a tener sombras en términos de entender qué es lo que sucede con un ejercicio de criptomonedas es precisamente el que nos ocupa y el que vamos a tratar de desmitificar un poco en términos de hacia dónde se mueve y cuáles son esas posibilidades y esos escenarios a los que nos enfrenta, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes acá saben que en Colombia contamos con cajeros en los que yo puedo sacar monedas crípticas? O sea, hacer una transacción de criptomonedas y convertirlas a dinero de papel o quizá a un ejercicio de que se me consigne en una cuenta. Colombia tiene en estos momentos cerca de 50 cajeros disponibles en todo el país, y una ciudad como Medellín, por ejemplo, tiene unos hitos relevantes y hasta anecdóticos, como el Teatro Matacandelas, que implementa la recepción de criptomonedas para hacer sus pagos de acceso a un tema de entretenimiento soportado en teatro. Allí empezamos a ver que se empieza a dar incluso por coyunturas. No reconozco la anécdota, pero quizá digo que no quisieron ser los primeros, sino que se dieron cuenta que varias personas les preguntaban, ¿ustedes reciben criptomonedas? Y ellos dijeron como, no, pero lo empiezo a entender y empiezo a dar los pasos precisamente hacia moverme en esa lógica. ¿Qué ha venido sucediendo aquí? Hace más de 2 décadas que usamos dinero digital y eso a veces no somos conscientes de eso, que ha venido siendo el ejercicio precisamente anterior a lo que hoy conocemos como las monedas crípticas, y aparece un escenario bien importante que hay que entender, y es precisamente este. ¿Y qué es la fricción? Porque es uno de los conceptos que más nos va a permitir entender la emergencia de un proyecto, incluso de regulación humana, que es lo que hay detrás de todo el proceso del ejercicio de las criptomonedas, que se entienden dentro de esta lógica. ¿Qué ha venido dando aquí? Esa fricción, para nosotros, ¿qué es? Todos los ejercicios de intermediación que están detrás de un proceso como la transacción monetaria de mi cuenta, de mi cuenta a la de otra persona, o incluso convertir esos unos y ceros en un billete que sale por un cajero electrónico. Se empiezan a dar todas estas posibilidades. Los ejercicios de seguridad soportados en chips, los pines, las transferencias, las conversiones, por solo nombrar algunos. Y esas fricciones son las que precisamente entran en un ejercicio de malestar dentro de las personas, y que muchos nos hemos visto enfrentados a muchas series de cosas, como que está caído el sistema, no puedo acceder ya a mi dinero,
me asusto, entro en pánico, empiezo a entender una serie de posibilidades que podrían darse allí. Al final todo se resuelve, pero hay un halo de misterio en qué sucedió con mis unos y ceros de mi cuenta mientras el sistema no estaba disponible. Eso es un factor de fricción que se ha venido entendiendo y que nos ha llevado precisamente a que emerjan una serie de posibilidades, porque hay una declaratoria importante, y es que realmente el dinero digital no es mío. Yo no soy propietario de ese ejercicio de estar conectando con la disponibilidad inmediata de mi dinero, porque hay un intermediario llamado banco, que es el que está haciendo ese ejercicio de custodia, está creando esas posibilidades de generar seguridad, que son las que se traducen en ese fenómeno de la fricción, y que al fin de cuentas son las que me ponen en un ejercicio de interacción y de intermediación con él. Y aquí es donde empezamos a entender que si el dinero no es mío, lo que sí tengo es unas entradas a unas bases de datos que pertenecen a un banco, y que esas entradas a las bases de datos realmente me van a permitir ejecutar una serie de acciones en el tiempo con las que yo voy a sentir un nivel de satisfacción porque tengo seguro mi dinero. Habremos escuchado 1000 veces la frase de el dinero estaría más seguro debajo del colchón, como lo hacían nuestros antepasados, y en muchos casos alguien que sepa bastante de seguridad informática te diría, sí, esa frase es cierta, porque no hay nada más volátil que todo lo que exista en el escenario digital y vulnerable. Y en ese sentido empezamos a entender que realmente ese gran costo lo representa, y la falta de interoperabilidad entre las organizaciones es lo que entra a generar ese malestar en las personas y ese ejercicio de fricción. Interoperabilidad, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el dinero en un lado, yo no tendría por qué tener un ejercicio comisional entre pasar mi plata de un banco a otro banco, como sí sucede en los nuevos escenarios en los que no hay un proceso de cobro de comisiones porque no hay un intermediario en el proceso. Y ahí es precisamente donde esa intermediación es la que logra convertir todo en un negocio. Y sobre esta premisa es en la que está soportado todo el proceso en el que hemos venido moviéndonos como cultura a la hora de entender que esa velocidad de los bancos, que a veces es muy ágil y otras veces no tanto, empieza a entender cuál es la real posibilidad de ejecutar y crear un negocio soportado dentro de todo este proceso. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Pues de la que hemos venido hablando desde el principio, y es lo que realmente llamamos el dinero programable, ¿cierto? Aquí ven el ejemplo de algunas de las monedas más importantes en el escenario críptico y que incluso entran a mostrarnos una serie de posibilidades. Y la pregunta inmediata es, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? El mercado en el que emergen los responsables de crearla y de estar detrás de ella, transaccionando y generando procesos a partir de ella. Pero aquí es donde incluso empezamos a ver ejercicios de liderazgo. En todo este escenario críptico, definitivamente el Bitcoin ha venido siendo uno de los más reconocidos. De hecho, casi que todo el mundo inmediatamente vuelve el genérico criptomoneda, lo instala en una moneda puntual como el Bitcoin, sabiendo que existen variedad de ellas. Y ha venido siendo líder precisamente por esto, porque incluso el año pasado se logró en una sola transacción más de 40 millones de dólares representados en lo que se denominaban 100.000 bitcoins, y que implicaron incluso la creación de un hito, porque no se había movido tanto dinero en una única transacción representada en estas monedas programables. Ahí empezamos a entender que ningún banco estuvo en la mitad haciendo un ejercicio de intermediación. Nadie me dijo el sistema se cayó, nadie me dijo es que tiene que traer un formulario para que desbloquee la clave, que hay un PIN y esto y aquello, porque los niveles de seguridad eliminan completamente la lógica de la fricción. Y es por eso que hoy los bancos entienden que sobre los protocolos de blockchain y de los escenarios que han venido descubriendo a partir de entender el universo de las criptomonedas, empiezan a ganar en una posibilidad de seguridad y eliminación de fricción para sus clientes finales. Aquí es donde incluso hay un concepto que es bien importante aterrizar, y es el concepto de la criptografía,
que es básicamente enmascarar información para que no se pueda ver a simple vista. Eso es lo que sucede en un ejercicio transaccional en términos de monedas cripto, que entra en un proceso de comprender hacia dónde se mueven estas posibilidades y entra en un contacto entre los unos y los otros. ¿Qué ejemplo tenemos aquí importante? Alan Turing fue famoso por precisamente descifrar lo que venía pasando en la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que si se estaba cifrando una información, descifrar la información era ganar la guerra, ¿cierto? Y eso fue lo que implicó que tuviéramos hace poco una representación en Hollywood de lo que se denomina la película de Imitation Game, en la que se cuenta toda la historia de Alan Turing y las bases precisamente sobre las que está soportado un ejercicio de este nivel. Podríamos decir que incluso hoy somos testigos de igualar lo que sucedió cuando vimos el primer auto. Aquí a la izquierda tenemos la fotografía del primer auto y aquí tenemos la fotografía de la primera moneda. Son exactamente los mismos escenarios. Ya se mueve, ya está corriendo, pero todavía no es eso que podemos ver que puede hacer en términos de que todos lo empecemos a entender y sepamos qué hacer con todas estas lógicas. Incluso podríamos igualar esto. Cuando nos hablan del escenario de las criptomonedas, siempre nos van a hablar de un ejercicio de mineros. Y quizá la primera imagen es la que se nos viene a la mente, como esos mineros tradicionales, pero aquí lo que realmente estamos hablando es de un escenario muy similar a esto que vemos aquí abajo, donde tenemos gran cantidad de computadores procesando información a muchísima velocidad, que es lo que va a permitir que se tarden menos tiempo de hacer el denominado minado de monedas, que es lo que termina representando esa moneda en un ejercicio comercial, y que incluso dentro de los escenarios de impacto medioambiental, este tipo de granjas de procesamiento de información están consumiendo incluso más energía que un estado completo de un país. Y empezamos a vernos en una posibilidad de decir, esto es algo insostenible, esto hay que resolverlo de otra manera, pero hasta hoy es la forma en la que podemos acceder a procesar una gran cantidad de información importante para poder tener como resultado al menos algo que pueda ser análogo a un ejercicio de 1 centavo en alguna moneda del planeta. Si nos preguntamos si estamos listos, realmente aquí hay muchas preguntas alrededor del tema, porque incluso miren, esta gráfica es del año pasado, en el que incluso el año 2008 fue supremamente importante para el mercado de las criptomonedas, porque superó todas las expectativas en términos de ver qué estaba sucediendo ahí. Como ven, aquí ha venido cayendo, digamos, todo ese ejercicio de entender la gente, cómo lo entiende, cómo se transacciona en este universo, y se ha venido perdiendo un interés, pero que termina derivando en la instalación de algo que ya va a estar, digamos, mucho más fijo un tiempo y que nos va a permitir empezar a hablar de algo que sí realmente se popularice, porque realmente esto es algo que todavía está en un dominio de algunos pocos. Y es por eso que precisamente el año 2019 tiene una gran expectativa en este escenario de entender de qué manera las criptomonedas o las monedas programables entran en un ejercicio de adopción masiva para poder cumplir la premisa de eliminar la fricción de los mercados, que era lo que estábamos viendo. Mejores preguntas para que nos quedemos en este escenario. Cuando todas nuestras transacciones son en línea, ¿qué significa para la vigilancia? ¿Quién ve lo que hacemos? Eso es supremamente importante. ¿Quién está detrás de todo este proceso? ¿Quién tiene ventaja en este nuevo mundo y quién no? Ahí es donde tenemos que fijar nuestros ejercicios de investigación y entendimiento de mercado, porque ahí pueden haber muchas variables en ese proceso. Voy a tener que pagar por cosas que antes no pagaba. Eso es algo que va a suceder. Incluso con los escenarios de criptomonedas se está trabajando en un ejercicio de predicción de yo realmente pagar por lo que consumo y entrar en un ejercicio de solo pagar por aquello que consumo a través de unos ejercicios de algoritmos de avanzada que me van a permitir entenderlo muy bien. Seremos esclavos de los algoritmos y las funciones de utilidad. Esto es lo que realmente está poniéndose sobre la mesa con todo este escenario y con todas estas posibilidades. Y hacia allá es hacia donde se va todo este proceso. Dos conclusiones desde el dinero programable. Desacoplamos las necesidades de instituciones grandes y de confianza hacia una arquitectura de red.
Listo, esto es lo que vamos a vivir en los próximos años o meses, porque ustedes vieron todo lo que sucedió en el 2018 y en este 2019 se plantea un escenario bien movido alrededor de todo este tema, porque ahí es donde las grandes instituciones tienen que entender que se deben sumar a todo este proceso y quizás salir de la ecuación en algunas instancias, pero con seguridad no se van a dejar. Y, por último, el dinero programable democratiza el dinero. Esto es algo supremamente relevante porque quizá aquí hay una gran oportunidad para cerrar brechas entre naciones, entre pueblos, entre barrios incluso. Y esto es un factor bien relevante dentro de toda esta cadena de valor porque ahí es donde vamos a empezar a acceder a unas oportunidades que antes no teníamos. Y si hablamos de un dinero democrático, hablamos de un dinero mucho más accesible. Muchas gracias. Gracias, Giancamilo, por conectar saberes junto a nosotros. En pocos minutos estaremos preparando la siguiente charla.